Hoy seguiremos haciendo ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El ejercicio que haremos en la clase de hoy es el siguiente. Este ejercicio es interesante de hacer porque pareciera que no tuviéramos los datos necesarios para poder hallar la respuesta. Sin embargo, pues obviamente vamos a intentar resolverlo. Lo primero entonces, y que yo siempre recomiendo, es ilustrar el ejercicio, ¿sí? Por medio de un dibujo vamos a intentar representar lo que nos dice el enunciado. Entonces, vamos a hacer una ilustración muy básica. Lo primero entonces que nos dice el ejercicio es que un auto, desde su punto inicial, desde donde estamos analizándolo inicialmente, hasta su punto final, cuando llegue a este punto final, va a triplicar la velocidad que tenía inicialmente. Obviamente, desde que inició hasta que triplica su velocidad, va a recorrer una cierta distancia que afortunadamente el ejercicio nos lo está dando. Y también nos da cuánto tiempo se demora desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? Podemos decirlo que aquí también nos dan un tiempo, ¿vale? Entonces recordemos, analizamos el auto desde su punto inicial, es decir, desde el inicio del sistema, tiene una cierta velocidad y cuando llega al punto final del sistema, la velocidad que traía se triplicó. Antes de eso, bueno, en el momento más bien en que triplicó su velocidad con respecto a la inicial que tenía, pues recorrió una cierta distancia y obviamente esta distancia la recorrió en un determinado tiempo. Aquí nosotros podríamos perfectamente decir que no se puede solucionar. ¿Por qué? Porque por lo general cuando nosotros nos dan un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado, necesitamos como mínimo 3 datos, ¿sí? Necesitamos que nos den los 3 valores numéricos de los datos que conforman dicho movimiento. En este caso solo tenemos distancia, más adelante vamos a colocar su valor, y el tiempo que recorrió esa distancia. Nos dice el ejercicio que triplicó su velocidad, que tenía una velocidad y la triplicó en su punto final, pero no nos dicen qué velocidad es. Y aparte de eso nos preguntan cuál es su aceleración, cosa que obviamente tampoco tenemos porque es lo que nos preguntan hallar, lo que nos dicen más bien que nosotros hallemos. Entonces inicialmente pues nosotros diríamos no se puede solucionar. Vamos a ver qué sí. Lo primero es que nosotros sabemos que tiene una velocidad pero no sabemos cuál es su valor, ¿sí? Es decir, el auto tiene una velocidad inicial que no conocemos su valor y por el momento la vamos a llamar como una variable. Por lo general, ya saben, siempre la llamamos como la X, ¿no? Cuando no sabemos o cuando tenemos más bien una incógnita. Entonces, velocidad inicial la vamos a colocar como X. Y el ejercicio nos dice que al final, cuando acabó este recorrido, triplicó su velocidad. Es decir, si mi velocidad inicial es X, al triplicarla, pues serían 3 veces X, es decir, 3X. Entonces velocidad final la vamos a denominar como 3X. Entonces, por el momento, tengo distancia, que nos lo dio el enunciado, el tiempo, que también el enunciado nos dio dicho valor, y tenemos expresados en forma de variables o en forma de incógnitas la velocidad inicial, la velocidad final. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Por el momento me voy a olvidar, ojo, solo por el momento me voy a olvidar de que debo hallar la aceleración y me voy a concentrar en hallar el valor de estas X, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Ya sabemos que por el momento no me interesa la aceleración, así que me voy a mi tabla de fórmulas y me pregunto ¿cuál fórmula me permite hallar una velocidad sin la necesidad de la aceleración? En este caso aquí está la aceleración, así que no me sirve. En esta también está la aceleración presente y en esta cuarta también. La única que me serviría sería esta segunda. Entonces vamos a utilizar esta segunda fórmula y a ver si podemos nosotros hallar el valor de X. Empezamos entonces copiando la fórmula en nuestro espacio de trabajo. Ya tengo mi fórmula definida, aquí también ya reemplacé los datos por los valores que nos habían dado el enunciado. Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar los datos, ¿cierto? Entonces distancia, 20 metros, velocidad inicial, X, más velocidad final, 3X, sobre 2, por el tiempo, que en este caso serían 6 segundos.
Reemplazamos entonces los datos. Aquí puedo proceder de varias formas y vamos a intentar hacer algunos pasos rápidamente. Lo primero, aquí como tengo dos términos semejantes, entonces tengo x más 3x nos daría 4x. Pero, como les dije, me voy a adelantar un poquito más. Al saber aquí que yo tengo 4x sobre 2, pues simplemente simplifico. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Así que todo esto nos daría 2x. Lo siguiente que podría hacer es que estos 6 segundos que tengo multiplicando con este 2x lo voy a pasar a dividir, ¿sí? Recordemos que la meta es llegar a este valor de x, así que obviamente necesitamos dejar la x totalmente solita a un lado del igual. Entonces primero, estos 6 segundos lo paso a dividir con el 20. Aquí podría simplificar, es decir, sacarle mitad a 20,10 y mitad de 6,3, pero por el momento no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aún no tengo totalmente despejada la x y yo preferiría simplificar al final. Entonces, ¿qué hacemos? Como este 2 está multiplicando con la x, va a pasar a dividir. Hay algo muy sencillo que podemos hacer aquí. Nosotros podríamos decir que este 2 pasa a dividir a toda esta expresión, ¿cierto? Y luego con ley de la oreja y etcétera, pues nosotros podríamos resolver esto. Pero es muy sencillo. Sencillamente lo que pasa es que si este 2 está en el numerador, a este lado de acá, ¿listo? Lo pasamos al denominador. Es decir, lo pasamos a dividir, pero pasaría a multiplicar directamente con estos 6 segundos. Y ya, ¿listo? Entonces es un pequeño truco pues para podernos saltar esa ley de la oreja. Sencillamente, si esto está multiplicando con la x, pasa a dividir, pero esa división va a estar multiplicando con estos 6 segundos. Hagamos ese despeje. Como lo dijimos entonces, este 2 pasa a multiplicar con estos 6 segundos. 6 por 2, 12 y nos quedarían 20 metros sobre 12 segundos. O 20 sobre 12 metros sobre segundo, ¿no? Ahora aquí sí podemos simplificar. ¿Listo? Simplificado entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría 5 tercios. Este entonces sería nuestro valor de x. Y por lo tanto, esto sería el valor de la velocidad inicial. Muy sencillo, ¿cierto? Ahora, ya tenemos el valor de la velocidad inicial. Vamos a hallar de una vez el valor de la velocidad final. Podemos, ¿por qué? Porque nos decía el ejercicio que al final triplicaba su velocidad, ¿sí? Con lo cual, si nosotros tenemos la velocidad inicial, triplicarla nomás sería multiplicarla por 3. Y ya. Entonces, velocidad final va a ser igual a 3 veces la velocidad inicial. ¿Listo? Hagamos rápidamente ese procedimiento. La velocidad final va a ser muy fácil hallarlas, entonces, como dijimos, 3 por la velocidad inicial, que era 5 tercios. Aquí pasa algo muy chévere y es que este 3 que está en el numerador se puede cancelar con este 3 que está en el denominador. ¿Qué nos quedaría entonces? 5 metros sobre segundo. Ya obtuvimos entonces el valor de las velocidades, pero recordemos que ahí no puedo acabar, porque es que el ejercicio no me decía hallar las velocidades, me decía hallar la aceleración del auto, con lo cual aún no lo hemos hallado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos velocidad inicial, velocidad final, distancia, tiempo, ¿sí? Y nos piden la aceleración. ¿Cuál de estas 4 fórmulas que tengo aquí me permite hallar la aceleración teniendo esos 4 datos? Aquí pasa algo muy interesante, y es que nos sirve la primera, la tercera y la cuarta. Nos sirve cualquiera, menos obviamente la segunda, pues porque la segunda no tiene aceleración, ¿no? Así que es obvio que esa no nos sirve. Pero sí nos sirven las otras 3. Miremos por ejemplo esta tercera. Distancia la tengo, velocidad inicial la tengo, tiempo lo tengo, aceleración es lo que me piden, así que puedo despejarlo. Y el tiempo al cuadrado, otra vez que lo tengo. Esta, velocidad final al cuadrado, la tengo. Velocidad inicial al cuadrado, sí. Más o menos 2 veces la aceleración. Puedo despejar la aceleración por la distancia, que también lo tengo. Y obviamente la primera también. Final, inicial, aceleración, que es lo que me piden, y el tiempo. Así que aquí tengo 3 opciones diferentes para yo poder hallar la aceleración. Obviamente con cualquiera de las 3 me debe dar el mismo resultado. ¿Qué vamos a hacer en este caso entonces? Nosotros obviamente cada vez que podamos
elegir un camino un poco más fácil, lo vamos a hacer. Eso no significa que vayamos a hacer algo mal, todo lo contrario, estamos optimizando tiempo, trabajo, etcétera, ¿sí? Así que de las tres fórmulas que me sirven, la más fácil para mí sería la primera. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para hallar la aceleración. Como habíamos dicho, utilizamos la primera fórmula y de una vez reemplacé los datos. Aquí, entre el más o el menos, ¿cuál elegimos? Pues sabemos que la velocidad está aumentando. Al aumentar su velocidad, es decir que vamos a tener una aceleración. ¿Listo? Por lo cual, pues tenemos un signo positivo en la aceleración. Recordemos, signo más cuando acelera, signo menos cuando desacelera, cuando frena. En este caso, pues sabemos que está aumentando su velocidad, con lo cual está acelerando, ¿no? Ahora seguiría despejar la aceleración para obtener su valor. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero, muy sencillo, este 5/3 vamos a pasarlo al otro lado del igual. Como está con signo positivo, pues lo pasamos con signo negativo. Aquí tuvimos una resta de fracciones, con lo cual pues vamos a resolverla muy rápidamente. Ya sabemos con lo que nosotros llamamos ley de la carita feliz, ¿cierto? Ley de la carita feliz. ¿Qué hacemos para hacer ese procedimiento? Es muy sencillo. Primero que todo nos imaginamos que el 5 tiene un 1 para completar la fracción. Así tendríamos verdaderamente dos restas, o más bien una resta de dos fracciones, ¿cierto? Y el procedimiento sería 5 por 3 menos 5 por el 1 imaginario, todo eso sobre 1 por 3. Como lo habíamos dicho entonces, 5 por 3, 15, menos 5 por 1, 5, todo eso sobre 1 por 3, 3. Por el momento no nos vamos a preocupar de las magnitudes porque estamos restando unas magnitudes que son iguales, ¿cierto? Así que ya sé que el resultado de esto me va a dar en metros sobre segundos. Rápidamente entonces 15 menos 5, eso nos da 10, nos daría 10 sobre 3. Y ahí no puedo simplificarlo más, pues porque 10 no tiene tercera, así que el resultado sería 10 sobre 3 metros sobre segundo. Y ahora lo último que nos faltaría para poder despejar la aceleración es despejar estos 6 segundos. ¿Listo? Como lo había dicho entonces en la anterior vez, este 6 que está multiplicando pasa a dividir, pero pues de una vez pongámoslo en el denominador. Entonces nos quedaría 10 metros sobre 3 segundos por 6 segundos. Realizamos el despeje, nos queda 10 metros sobre 3 segundos por 6 segundos, ¿no? 10 metros pues lo volvemos a dejar quietico y 3 por 6, 18 segundos por segundos, segundos cuadrados. Con lo cual aquí ya obtendríamos el valor de la aceleración. Y aquí el último paso pues tendría simplificar. ¿Listo? Podemos sacar la mitad. Mitad de 10, 5. Mitad de 8, 9. Con lo cual entonces el resultado serían 5 sobre 9 metros sobre segundos cuadrados. De esta forma entonces nosotros hallamos el valor o el dato que nos preguntaba el ejercicio. Un ejercicio muy interesante por lo que dije al principio, parecía que no podíamos solucionarlo porque nos faltaban datos, ¿cierto? Pero vimos que en un mismo ejercicio se pueden aplicar más de una fórmula, ¿listo? Al principio aplicamos esta de la distancia para poder hallar la velocidad, ¿sí? Y luego, una vez hallamos las velocidades más bien, teníamos varias opciones para poder hallar la aceleración. En este caso escogimos la opción número 1. Como les dije, no importa si hubieran escogido la 3 o la 4, tenía que haber dado este mismo valor. Otra clase había dicho que las magnitudes nos pueden dar indicios de que efectivamente hicimos las cosas bien. Es obvio que la aceleración da el metro sobre segundo al cuadrado, con lo cual todo el procedimiento haciendo el seguimiento, sí pudimos llegar a estas magnitudes físicas. Así que pues por este lado, por lo menos hicimos las cosas correctamente. Con este ejercicio acabamos la clase de hoy.